Bueno, probablemente Chile es uno de los pocos países del mundo donde el root o el ID tiene tanta relevancia y uno podría decir que hay un uso, pero también un abuso de este elemento de identificación. Tan fácil en Chile es acceder a los datos personales que si ustedes ponen en Google el nombre, el domicilio, el correo electrónico o incluso el número de teléfono, ya está el root de una persona, o sea, ustedes ponen un nombre y ya aparece todo aquello disponible tan solo con googlearlo. Después de 7 años de tramitación, este lunes la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la Ley de Protección de Datos Personales, lo que va a significar una transformación digital y que va a regular la protección y el tratamiento de este tipo de información. ¿De qué manera lo va a hacer? Se lo preguntamos a nuestro siguiente entrevistado. Él es director de la Asociación de Empresas Chilenas de Tecnología, Chiletec, consejero y fundador del Instituto Chileno de Derecho y Tecnología, ICDT, Fernando Fernández. Fernando, gracias por estar con nosotros esta tarde en Sin Pretexto. Hola, ¿cómo estás? Fernando, antes de entrar en materia de lo que esta ley trae, ¿me equivoco o exagero si digo que probablemente Chile es uno de los pocos países del mundo que te pide tanto el RUT para realizar tantas transacciones e interacciones en la vida cotidiana de las personas? Mira, no sería una exageración, la verdad que no tengo un levantamiento específico, pero efectivamente, sin tu root en Chile prácticamente no puedes hacer nada. Es una paradoja bien curiosa, ¿no? Uno puede incluso haber nacido, pero si uno no tiene el root, no tiene acceso a una cuenta corriente, en fin, o sea, se hace muy complejo, ¿no? Ahora, una de las cosas que también es muy notable es cuán públicos son los root. La verdad que si yo busco con tus dos nombres, tus dos apellidos, muy posiblemente voy a encontrar también tu root, ¿no? Y eso tiene que ver un poco porque hasta el día de, bueno, una vez que ya entra en vigencia esta nueva ley, todas las empresas podían, empresas y en fin, instituciones, hacer un tratamiento sin el consentimiento de los titulares, solo por el hecho de que el dato proviniera de alguna fuente accesible al público. Y claro, los datos personales como el nombre completo y el root eran datos que venían de fuentes accesibles al público, tanto el registro electoral, el registro de identificación, pero todo eso un poco se empezó a dar para una serie de abusos. O sea, literalmente a partir de eso se han montado, y en fin, a través de ensayos y errores, pero se ha visto situaciones en donde se generaban listas negras de, por ejemplo, un trabajador conflictivo, Mira, que claro, tú podías acceder muy fácilmente, por ejemplo, al sitio web del Poder Judicial, y eso permitía que, por ejemplo, si tú demandabas a un empleador, porque en fin, no te pagaban las cotizaciones, perfectamente paralela y oscuramente se hacían bases de datos de decir, oye, esta persona le demandó a su empleador y se generaban cosas como esa, ¿no? Pero pasó también y ha pasado en gran medida con muchos otros datos, ¿no? Desde los datos financieros, también ahí se ha trabajado mucho en el tema de cómo ir regulando eso, de cómo también una persona puede ir levantando información financiera y poder ir actualizándola, ¿no? Y ahí, en algún momento, existió incluso una ley que se denominó la ley Nova Ticom, que también trató de regular esto. Entonces, la verdad que desde esa lógica han habido hartos ensayos y errores, pero el gran problema que teníamos hasta el día de hoy es que era una ley que no mordía mucho. La verdad que hay algunas multas y algunos procedimientos para el ejercicio de ciertos derechos, pero la verdad lo que sucedía es que eh, si bien habían algunas otras agencias que ejercían ciertos roles de control, no teníamos una agencia específica y especializada en velar por la protección de los datos de cada uno de nosotros. Y esa es una de las grandes novedades que vamos a tener hoy día. Vamos a tener una agencia de protección de datos, lo que provoca un cambio, la verdad que es muy importante. A partir del día de hoy, creo yo que vamos a tener una ley que va a comenzar a morder. Porque esta agencia lo que va a poder hacer, por un lado, es fiscalizar el cumplimiento, pero no solamente fiscalizar el cumplimiento, sino que también recibir reclamos de usuarios que crean que se están vulnerando sus derechos, de cómo se están haciendo uso de sus datos, se están haciendo incorrectamente. Y no solamente eso, sino que también esta agencia va a poder aplicar multas en un procedimiento que va a ser rápido y que puede llegar a multas que también van a ser muy importantes. La verdad que piensa que en los casos más graves van a haber varios casos. En el caso más grave podría llegar a multas de 1,5 millones de dólares, más o menos. ¿Ah?
y en caso de Perfecto. reincidencia incluso multiplicarse por 3. Claro, Fernando, mira, vamos a ir al detalle de lo que, te insisto, los alcances de esta ley, pero solo para hacer un diagnóstico de la actual situación. Mira, encontré un estudio que tiene un poquito de fase, claro, se hizo el año Sí. 2021, lo encargó la, la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, ODECU, y la Asociación de Consumidores y Ujú. Usuarios de Nuestro Tiempo, ACU Nuestro Tiempo. ¿Y qué ocurrió? Según este estudio, el 67% se ha visto, dice el estudio, obligado a entregar datos personales contra su voluntad. Y había un alcance muy importante que se hacía respecto de cómo esto se veía particularmente expresado con los bancos e instituciones financieras, las empresas de telecomunicaciones, las grandes tiendas y las cadenas de farmacia. E incluso en las cadenas de farmacia se señalaba cuando hasta le preguntaban o tenían acceso más bien a situaciones como su estado de salud, origen racial, etcétera, etcétera. Por eso te pregunto, ¿se ha abusado de los datos personales en Chile y estas entidades han sido parte de aquello? Ok, mira, no te podría decir así como en casos particulares si tal o cual empresa ha ejecutado actos abusivos en torno a esta materia, porque la verdad que yo creo que para hacer emitir esa clase de juicio de valor uno tiene que tener todos los antecedentes, pero sí en términos generales te puedo decir de que en general existía un uso y existe aún un uso bastante inadecuado de los datos personales de cada uno de nosotros. Y eso en lo fundamental pasa porque primero, la persona que tomó una decisión de si acaso recolectar o no recolectar datos personales carece de conocimientos de qué es lo que puede hacer o no puede hacer. Yo diría que uno de los grandes problemas que tenemos hoy día como país es la ignorancia en torno a este tipo de materias. Las empresas muchas veces están incumpliendo esto no por mala fe, sino que sencillamente por desconocimiento. Yo diría que ese es el primer gran tema, pero Te sí, entiendo. claramente hay un mal uso en general, ¿ah? Y eso tiene que ver con el desconocimiento. Correcto. Ahora, dame un ejemplo, por favor, Fernando, de un mal uso o de tratamiento de información personal, porque quiero entender cómo afecta esto en lo cotidiano a las personas. Perfecto, mira, te voy a poner un caso de la farmacia, el mismo que tú me estabas poniendo, ¿no? ¿Mm? Muchas Correcto. veces te pedían el root, ¿no? Oiga, antes de comprar, pásame su root. Es que Bueno, siempre es pero así. claro, es que el punto ahí es y ahí es donde, por ejemplo, entra un principio que se denomina el principio de proporcionalidad, que es uno de los tantos que uno tiene Claro. que cumplir al momento de tratar datos. Y es que uno tiene que exigirle a una persona los datos personales que sean estrictos y necesarios para desarrollar la actividad específica para la cual necesitamos. Yo quiero comprar un remedio. Si me quiero comprar una aspirina, ¿es necesario dar mi root? La respuesta es no. ¿Sí? Yo lo que necesito, fundamentalmente, como vendedor, es que el tipo me pague, ¿no? No mucho más que eso. Entonces, desde esa lógica, por ejemplo, ahí se estaría haciendo una cuestión que es, comillas, desproporcionada, ¿no? Y ahí habría, si es que tú obligas a las personas y no puedes realizar la compra si es que no entregas tu RUT, habría ahí una vulneración a ese principio y por ende tú podrías sostener que hay un uso inadecuado de los datos personales de ese titular, ¿no? Yo diría que ahí hay un ejemplo muy concreto que es muy diario. Ahora, lo que yo he visto mucho ahora es que en general están apuntando a que esto sea comillas voluntario. Pero también ahí pasa otra cosa, ¿no? Y es que nosotros los ciudadanos también como que no tenemos mucha conciencia de por qué se está haciendo eso, para qué se está haciendo eso. Y desde luego todo ese tipo de cosas son obligaciones que tiene el proveedor y que muchas veces ni siquiera te está diciendo por qué y para qué te lo está pidiendo. Claro. Ahora bien, cuando tú, por ejemplo, porque también cuáles son las medidas que tomaban las personas, decía este mismo estudio que la gente lo que hace, bueno, cancela una suscripción de email, ¿no es cierto?, respecto de que lleguen o no publicidades, información Sí. masiva, pero el tema de los cookies, porque cuando tú te dicen, usted quiere seguir, entonces tiene que aceptar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te rastrean. Tú buscaste, qué sé yo, querías comprar, te invento, una juguera. Resulta que cada vez que entres a la página te van a aparecer 20.000 jugueras. Entonces, hay una cuestión también ahí donde el sistema y los algoritmos y todo lo que ya sabemos cómo funciona, llega a ser, pero de verdad enervante, ¿no? O sea, hay también ya ni siquiera es la privacidad de mis datos, también, pero es también la intromisión en cada momento de mi vida personal. ¿Eso cambia con esta ley? Ok.
Mira, en términos de cookie, solamente para que te hagas una idea, de hecho a nivel europeo y comparado existen leyes específicas sobre esa materia, ¿ya? Que regulan un poco lo que es toda la privacidad relacionada con el tema del comercio electrónico. Si bien hay una relación muy importante, esta ley en lo particular no tiene algo específicamente tratando de ese punto, pero al ver tus patrones de conducta, ellos también están haciendo un tratamiento de datos personales. Desde esa perspectiva y lo que va a ir sucediendo, y esta es mi impresión, es que como la misma Agencia de Protección de Datos va a tener facultades normativas e interpretativas, va a empezar a hacerse cargo de ese tipo de cosas. Yo creo que es una perspectiva que va a ser interesante porque aparte eso, en la medida que no sea alguna materia estricta de ley, va a permitir también de que tengamos como mayor flexibilidad para ir adaptándonos a las nuevas prácticas. Porque claro, un día va a desaparecer ciertas prácticas porque se consideran y en fin, se aplicaron multas, pero van a empezar a aparecer otras, ¿no? Entonces, desde esa lógica, yo creo que también el hecho de que la agencia tenga esa facultad va a poder ir permitiendo ir adaptándonos a los casos a caso. Así que Correcto. yo te diría que desde esa perspectiva esto es como el comienzo del fin a ese tipo de prácticas, cuando son abusivas, desde luego. Porque también es importante Correcto. señalar, o sea, no necesariamente todas Sí. esas prácticas son abusivas. Por supuesto. Es que mira, quiero volver al ejemplo del RUT. Tú hoy día vas a una Sí, farmacia, mira, yo tendría que hacer el ejercicio, porque yo voy a la farmacia como todos los seres humanos. Tú para poder sí, tomar el número, tú tienes que marcar tu RUT. O sea, si tú no marcas tu RUT, tac, 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 yo no sé si te dan, porque quiero ser clara con esto, no sé si te dan la opción de no marcar el RUT para tener un número para ser atendido, como primer punto. Eso tendría que despejarlo, de verdad que te digo, me entró una duda. Pero incluso si fuera así, ya han hecho que te tengan que pedir el RUT es una cuestión, como te digo, que no se da en otras partes del mundo. Tú no vas a otras partes del mundo y te piden el RUT o el así es. ID para poder comprar un remedio, como dices tú, qué sé yo, una aspirina. Si quieres comprar un remedio que tiene receta retenida, vas con la receta retenida, debidamente enviada por tu doctor, etcétera, etcétera. Eso no tiene nada que ver con el RUT. O sea, tiene que ver con el RUT en la medida que está vinculado a la receta, a eso voy. Pero ¿cómo cambia en definitiva? Porque va a haber ahora entiendo que el proyecto de ley establece que los datos se entregan en la medida que haya consentimiento del titular. ¿Cómo se va a manejar eso? Sí. Ok, mira, yo te voy a comentar solamente cuál ha sido mi experiencia en las farmacias también. Me ha Ya, tocado últimamente, porque me fijo harto también de lo mismo, la verdad que tengo esa misma como pequeña obsesión, y la verdad que yo me he dado cuenta que, por ejemplo, ahora sí te permiten como que, ya, no entregar el root, ¿ah? Pero claro, también ok. está un poquito escondido. Ahora, muy posiblemente, la verdad que aquí esto lo va a decir obviamente que la Agencia de Protección de Datos, pero el hecho de pedir root en ese tipo de cosas me parece que es un acto que podría llegar a ser desproporcionado. Ahora, aún si es que se considera así, la verdad que la persona te tiene que entregar una buena noticia de para qué te está recolectando ese root, ¿no? Cosa que hoy día no sabemos. Yo hoy día ingreso mi root y qué cosas sabemos de qué están haciendo con eso. Es para perfilarme, para saber si tengo una propensión a determinadas enfermedades, es para ver si me entregan descuentos. ¿Para qué es? No lo sabemos. Y ese tipo de cosas también van a ser obligaciones muy específicas que van a tener hoy día todas las empresas, y no solamente las empresas, sino también las instituciones estatales, en torno a también entregarnos información para que nosotros sepamos qué es lo que se hace con nuestros datos y desde esa perspectiva podamos Claro. aceptar o no llevar adelante esta entrega del dato. Ahora, si tú me dices que, por ejemplo, hay una farmacia que hoy día te exige como requisito previo para comprar el ingresar un RUT, desde esa perspectiva, a mí, en mi opinión, claramente esa farmacia va a enfrentar potencialmente multas. Te entiendo. Estamos conversando a esta hora con Fernando Fernández, director de la Asociación de Empresas Chilenas de Tecnología Chiletec. Bueno, lo mismo respecto de lo que estamos señalando. O sea, cuando a uno le piden, por ejemplo, los datos biométricos, el escaneo del iris, y uno da el Sí. consentimiento, ya no puedes reclamar respecto de esa información que se usó, obviamente. ¿O sí? Ya, mira, sí, en el sentido que tú vas a poder revocar tu consentimiento. Lo que no va a Ajá. suceder es que puede ser una revocación retroactiva. O sea, si yo entre medio hice un uso de tus datos, desde esa entre medio, entre cuando me diste el consentimiento, cuando lo retiraste, claro,
todo lo que hice entre medio fue bajo un consentimiento. Tú retroactivamente no puedes decir como que nunca lo entregué. ¿Ah? Pero sí, o sea, va a haber la posibilidad de que tú puedas retirar ese tipo de consentimiento. ¿Ah? Y que me parece que es obviamente una muy buena noticia, pero queda muy bien explicitado y como digo, si no, de nuevo, si tú incumples con eso, puedes enfrentar un... Ahora, te voy a poner un caso de Iris, ¿ah? Que es precisamente el que tú estabas ¿Ya? comentando, que es el tema Eso. de WorldCoin. Mira, y ahí da cuenta un poco de cómo son las diferencias de lo que es tener o no tener una agencia de protección de datos. WorldCoin Ujú. está en varias partes del mundo. Lo que se supone es que tú, por el tema de que tomen tu iris del ojo, ¿no? Y que lo guarden en una base de datos, te entregaban una criptomoneda. Eso es. Bueno, esto generó bastante controversia en distintas partes del mundo y ahí te voy a poner el caso de Europa, particularmente, si mal no recuerdo, la Agencia de Protección de Datos Personales española, porque tenía potestades para hacerlo, instruyó a WorldCoin, señores, preventivamente le voy a solicitar a usted que cese de llevar adelante esta actividad acá, porque esto potencialmente podría constituir una vulneración, y la verdad que desde esa lógica hubo una agencia que de forma proactiva impidió que WorldCoin siguiera tomando esos consentimientos. La verdad que después no hice más seguimiento a lo que sucedió ahí, si acaso después la agencia autorizó o no autorizó continuar con esto. Pero lo que pasó acá en Chile es que también una agencia, el Servicio Nacional del Consumidor, también lo hizo, pero no pudo y no tenía las potestades para impedir, por ejemplo, que WorldCoin siguiera tomando esto, sino que más bien lo que hizo fue oficiar para que le explicara qué es lo que hacía. Si te das cuenta, la diferencia entre uno y otro marco regulatorio es muy distinto, ¿no? En un caso Correcto. se previno la toma, en la otra el CENDAC no tenía más que preguntar en términos generales qué es lo que estaba haciendo y a partir de eso eventualmente pensar en ejercer acciones legales, pero ya cuando todo era demasiado tarde. Sí, Fernando, fíjate que respecto de la agencia de protección, de esta creación de la agencia de protección de datos personales que tú referías, la oposición criticó el esquema de multa porque dijeron que eran desproporcionados. ¿Cuál va a ser el impacto que esto puede tener en las empresas? No sé, ¿qué piensas tú? ¿Son efectivamente muy altas las multas a las que se exponen los que cometen, digamos, infracción? Perfecto. Sí, mira, en términos relativos, nosotros estamos adoptando lo que se llama el modelo europeo, ¿ah? Ujú. De protección de datos personales, y ahí el reglamento europeo de protección de datos personales tiene multas que son realmente mucho más altas que esto, ¿ah? Mucho más altas en multiplicar esto por varios factores. Ahora, dentro de la realidad nacional, claramente, y ahí se van a establecer tres grandes rangos de multa, ¿ah? Que pasan más o menos entre los 0 a $300.000, de 300.000 a 600.000 y después a 1,5 millones. Ahora, una empresa pequeña, incluso si recibe una multa aproximada de $300.000, estamos hablando igual de una cantidad importante de dinero y eso obviamente que puede significar la quiebra. Ahora, desde ahí va a ser sumamente importante el rol que tenga la agencia. Obviamente que se genera un peligro y desde esa perspectiva, claro, si a una pyme tú le pones una multa de $100.000, podrías perfectamente llevarla a la quiebra, ¿no? Entonces, desde esa Totalmente, lógica, claro, claro. va a haber ciertos aspectos que tiene que tomar en cuenta la Agencia de Protección de Datos también para darle un carácter de proporcionalidad. Pero claro, igual es preocupante que un poco esto lo dejamos al criterio de una agencia. Ahora, no obsta eso, y también eso está en la ley, y eso también hay dos cosas que me parece que son llamados también a la tranquilidad en ese sentido. Una de que igual uno como persona que está siendo sujeto de un procedimiento sancionador como este puede reclamar judicialmente después de la corta relación. Lo que me parece que es importante porque con eso tú tienes acceso a un tribunal que es imparcial. Y segundo, también se establece en la propia ley y se incentiva que las empresas tengan programas de cumplimiento normativo. Y eso tiene mucha incidencia en el tema de las multas. Te voy a poner un ejemplo. Si por alguna razón soy una empresa, tengo un modelo de prevención de infracciones con un delegado de protección de datos, con procedimientos, con políticas, etcétera. Y aún así, por algún error, un trabajador mío cometió un uso inadecuado o ilícito de un dato personal
y se le inicia a esa empresa, por ende, un procedimiento sancionatorio, el hecho de que haya tenido este programa va a suponer una atenuante muy importante, lo que muchas veces va a traducirse en que las multas sean relativamente bajas. ¿Ah? Entonces, también ahí el llamado, porque ya la verdad que la ley es lo que es y la discusión ya desde esa perspectiva está cerrada, es que las empresas tienen que adaptarse y ojalá desde esa lógica, teniendo 2 años, porque van a haber 2 años para por lo menos implementar un modelo de prevención de infracciones, avanzar hacia ese lado, para efectos de que precisamente el tema de las multas nunca sea un problema. Claro. Por último, Fernando, este argumento que esto puede generar desincentivos a la inversión por parte de algunas compañías o empresas, ¿no es cierto? ¿Tiene fundamento que esto realmente podría llegar a ese punto, que es desincentivar la inversión, esta ley? Mira, las regulaciones en general tienen costos, eso acarrea costos. O sea, si yo quiero bajar, no sé, el número de horas de trabajables a, no sé, 35 horas, eso supone un costo para una empresa. Y en fin, esto mismo también va a suponer costos, desde luego. Eh, yo no sé si, no me atrevería a decir de que por las multas que vamos a tener va a parar y va a detenerse la industria tecnológica. No lo creo. Ahora, si en el agregado vamos imponiendo más y más y más y más regulaciones, desde luego lo que al menos, y eso es lo que puedo hablar de la industria tecnológica, la verdad que es bien transhumante, o sea, es muy fácil decir, mira, ¿saben qué? Aquí me están cobrando demasiados impuestos, me están pidiendo demasiadas regulaciones, la verdad que tomo mis cosas y me voy a otro lugar, no me cuesta nada hacerlo, porque en general aparte de todo mi equipo teletrabaja y nos vamos, ¿no? Yo te diría que más que la ley propiamente tal que desincentive en sí la inversión, yo creo que hay que ver todo el ecosistema regulatorio y desde ahí empezar a preguntarnos si acaso eso desincentiva o no. Te lo digo porque aparte esto es una discusión un poquito más grande, ¿no? Uno lo ve ahora con todo el tema de la permisología. Bueno, ¿ha bajado la inversión en Chile? Sí, ha bajado. ¿Qué tanto de eso es como consecuencia del marco regulatorio? Bueno, no lo sabemos, sabemos que algo, pero no sabemos hasta dónde, ¿no? Entonces, de esa lógica yo diría que sí hay que mirar con atención cómo se va desarrollando esto, eh, pero sobre todo cómo también la Agencia de Protección de Datos va a aplicar la ley. Hay agencias de protección de datos que son más activistas, otras que son más técnicas. Esperaríamos que en este caso tuviéramos una agencia que fuera técnica y que aplicara con mesura la ley, de modo tal de que tampoco estemos dando señales que precisamente haga que una empresa, por ejemplo, tecnológica, decida sencillamente no invertir más en el país e irse a otro lugar. Ya, pues Fernando Fernández, director de la Asociación de Empresas Chilenas de Tecnología y además consejero y fundador del Instituto Chileno de Derecho y Tecnología, quiero agradecerte porque nos hayas ayudado, ¿no es cierto?, a comprender los alcances que tiene esta ley que ya fue despachada. Muchas gracias, que te vaya muy bien. Que tengas buena tarde.